tan complicadas para nosotros. Y tan duras también, porque es ver que es la tierra de Jesús que está así. Tenemos un compromiso. Habíamos dejado 2 preguntas para reflexionar. Vamos a ver cómo nos fue. ¿Pudieron leer? ¿Pudieron revisar el texto? Y yo quisiera iniciar con esta primera pregunta. Vamos a ir levantando la manito y allí en la plataforma vamos a ir respondiendo. ¿Cuáles considera usted o ustedes que fueron los elementos fundamentales para el éxito de las misiones de Juan Eudes? ¿Por qué? ¿Quién quisiera responder esa pregunta? Somos muy silenciosos esta noche. Si pudieron leer. Bueno, para mí, Bien. a mí me da pena hablar porque yo no sé hablar muy bien. Tranquila, Pero no, para aquí mí, nadie está juzgando discursos de oratoria. pues para mí fue como el compromiso sacerdotal que tenía él, la misericordia que tenía por el otro, por su hermano. Todas las misiones que él hacía eran de misericordia, era de ayudar a las personas, de dar su vida incluso por ellas, como lo hizo en la peste, porque en la peste, según lo que dice ahí, lo hizo 2 veces. En las 2 veces asistió a los enfermos, hasta a sus propios compañeros sacerdotes, que algunos murieron en manos de él. Hubo uno que murió con él y él los asistió también, tanto en dándoles la Eucaristía como perdonándoles, confesándolos. Y la fe que tenía, el amor que tenía por Jesús y por María. Eso es lo Sí, que yo entendí, profe. sí, claro que sí, sí, yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales. Yo creo que la sensibilidad de Juan Eudes se pudiera sintetizar en eso, en una mirada de misericordia de las necesidades. ¿Recuerdan de casualidad algún nombre de los padres que Juan Eudes atendió en esta peste? Hay uno que a mí nunca Gaspar, se me olvida. Gaspar, no me acuerdo el apellido, pero el nombre Gaspar. Sí. Creo que ese es, a mí me parece muy chistoso y por eso nunca se me olvida, porque es el padre Repichón. Yo digo el padre Repichón, entonces suena muy chistoso. Bueno, bien, vamos a seguir. Quién más quiere que considera cuáles son los elementos y qué características propias de Juan Eudes ayudaron a que sus misiones tuviesen éxito? Yo creo También, que... dale. Siga. A mí no se me vale nada. Bueno, de pronto también que él era un gran predicador y el compromiso que tenía con la iglesia y digamos que él no tenía miedo de contagiarse cuando estaba lo de la peste, entonces el compromiso de entregarse por el otro. Sí, también, ese compromiso, yo creo que esa sensibilidad humana. Y yo digo, uy, carajo, Juan Eudes vivió una época como la de nosotros. La gente tenía que estar aislada. No sé si ustedes alcanzaron a leer, no, en el texto del Padre Torres no dice, pero en el texto del Padre Milsá, el Padre Milsá dice que había que hervir vinagre. Escuchen esto, vinagre. El Padre Milsá habla hasta de cómo se recibe la correspondencia, casi que como cuando nosotros recibimos los paquetes aquí en la casa, solamente que nosotros ya tenemos alcohol. Pero dice que para la época, si llegaba correspondencia, había que hervir vinagre en la puerta de la casa y dejar que ese humo impregnara la correspondencia para desinfectar. Y otras prácticas, pero ascéticas, entonces decía ramas como el laurel, ese tipo de cosas que son como insecticidas. Muy interesante. Y creo que Juan Eudes vivió una época muy, muy semejante a la de nosotros. Y nosotros cuando llegó esta pandemia, ¿cómo nos paniqueamos? ¿Cómo nos paniqueamos? Los curas nos encerramos, los seminaristas también. Y miren el testimonio que Juan Eudes nos está dando 2 cachetadas al leer su historia, porque, y perdónenme la expresión, pero nos está dando muy duro, porque fíjense que fue un pastor de su tiempo y él agarró y salió sin miedo a contagiarse. Y se enfermó, porque, no sé si usted, en el texto decía que se había enfermado. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Una última persona que quiera participar con esta pregunta, porque si no, se nos va a hacer tarde otra vez hoy. Bueno, yo parcialmente y totalmente estaba segura de que él se entregó totalmente a Dios, la entrega total de Dios. Él básicamente renunció a sí mismo.
Y digo, cuando una persona hace esto, verdaderamente su fuente es Dios y no va a pasar nada más allá que no quiera Dios. Entonces yo creo que él estaba muy preparado o muy hecho a lo que destinar a Dios para él y para su vida. Y si es que fuera de morir, pues moría, pero sirviéndolo y haciendo lo que le correspondía para agrado de Dios. Entonces yo por mi parte creo que es la entrega total. Y así es, también hubo una entrega. Él tenía claro el proyecto de su vida, el proyecto personal de vida, y él sabía que su vida era para Dios. Y yo creo que por eso es santo, bueno, por eso es santo. Tuvo claro desde el principio que su vida era para Dios y fue coherente a su decisión. Por eso no tuvo nunca reservas, ni siquiera reservó su vida. No tuvo miedo de ni siquiera enfermarse y morirse. Porque así como estaban también enfermos todas estas personas, él se entregó. Hay otras características también propias. Yo digo que eso pertenece al carisma personal de Juan Eudes. Dice el padre Torres, y Paul Misa también lo destaca, que tiene una voz fuerte, que tiene un carisma personal en el momento de la predicación. Hay descripciones de Juan Eudes que dicen que era un león al predicar y un cordero al confesar. Se habla un poco de su altura, que no era tan alto, que era bajito. Pues hay muchas cosas que se describen de él, pero siento que es un carisma personal que Dios le había entregado y que quiso transmitir a la iglesia. Una fuerza en la predicación que no nace solamente de agarrar y sentarse en su cuarto y pensar, ¿qué le voy a decir a esta gente? No, es una predicación que nace de la realidad, una predicación encarnada. Podríamos decir que se puede vincular la experiencia de fe de Juan Eudes eh, desde el misterio de la encarnación que tanto veneró y que tanto amó, porque el 25 de marzo recibió las órdenes menores, hizo el voto de servidumbre. Es una fecha muy importante, el 25 de marzo, la fiesta de la encarnación para Juan Eudes. Pero es una predicación encarnada porque él salió al encuentro del pueblo, salió al encuentro de las necesidades, vio qué era lo que padecían las personas de su tiempo, de su época, y de allí acaba sus predicaciones. A la Biblia, la Sagrada Escritura, cuando la predicaba, no la predicaba sin contexto. Aparte, había sido un hombre formado. En el oratorio, lo veíamos la semana pasada, había estudiado Sagrada Escritura y había estudiado los padres de la iglesia. Que allí también, eso es otro elemento, cómo se interpreta la Sagrada Escritura, se interpreta en el contexto propio de la comunidad que la escribió. Luego, la primera comunidad que la reflexionó fueron los padres de la iglesia. Ellos nos dan referencia de cómo interpretar la Sagrada Escritura, nos dan guías, aunque no son dogmáticas esas guías. Dogmáticas me refiero a que son estrictas, porque a veces los padres de la iglesia también se equivocan por sus métodos de interpretación bíblica, pero no estuvo fuera pues de esta realidad Juan Eudes. Y bueno, es apasionante, es apasionante. Bien, vamos ahora con la segunda pregunta. Esto es esto es un tema que puede ser un poco complejo, hasta difícil, ¿verdad? ¿De qué manera puede justificarse la salida de San Juan Eudes de la congregación del oratorio? Justifique su posición. ¿Por qué les digo que puede ser difícil? Porque pudiéramos decir, ajá, pero Juan Eudes era un rebelde sin causa. Como le dijeron que no, con respecto a la fundación de los seminarios, él agarró y se fue. Y vamos a hablar un poquito de eso y de cómo se fue, porque fue tan chistoso como se fue Juan Eudes, fue muy chistoso. Entonces, no sé, ¿cómo podemos responder esta pregunta que quisiera responder? Calladito soy. Me va a tocar llamar. Bueno, en mi punto de vista, yo no lo declaro así como que yo no le pusiera rebelde. Yo creo que si es que nos vamos al sentido de que él tenía esa entrega incondicional a Dios y que verdaderamente estaba en todo su propósito servir a Dios, pues no le bastó una sola oportunidad o tal vez un solo medio, por decirlo así. No quiso descartar tal vez todas las posibilidades para entregarle totalmente y parcialmente su vida a Dios. Entonces yo creo que incluso después para donde asistió a París, Francia, yo creo que antes de todo debió de llenarse absolutamente de toda información, ¿no? Para poder convencerse a sí mismo que de pronto no era lo que Dios tenía destinado para él. Y basándose también en el hecho de
de donde asistió, ¿no? De Pedro Barulli, que fue a donde después cayó, digamos así. Entonces, basada en toda su experiencia y en la experiencia de que Barulli tenía la experiencia con Dios y que él de alguna manera se justificaba su proyección con Dios y que decía que su ente espiritual, por decirlo así, donde que él que se quería que se base su congregación, nada más era en servir como y para el Espíritu Santo, tal cual él serviría a nuestro Señor, ¿no? Entonces yo creo que fue como basado en todo aquello, creo que fueron como perseguir sus ideales de alguna manera, pero no fue renunciar básicamente, porque él nunca renunció a nada. Entonces no podría decirle que fue así como irrespetuoso o rebelde. Ok. Gracias, Madeleine. ¿Alguien A mí más también, quisiera aportar? Ana. a mí también me parece que es como la misericordia que él sentía por las necesidades que él identificaba en el contexto. En ese momento, cuando él hizo sus misiones, él dio sus misiones también en conjunto con sacerdotes que no eran del oratorio. Y quizás allí él vio, no, también hay gente, hay sacerdotes muy buenos que tienen el deseo de aumentar su espiritualidad, de formarse. Entonces él identificó esa necesidad y era algo que o sea, como que Dios le decía, haz algo, haz algo, haz algo. Y las circunstancias lo llevaron a que, porque como dice Madeline, él intentó, bueno, ¿cómo desde el oratorio puedo hacerlo? Pero se cerraban las puertas, incluso lo querían cambiar a otro lugar. Y finalmente, si no estoy mal, el cardenal Richelieu fue Ajá. como el que le dio el último impulso, le dijo, no, yo también identifico lo mismo, tengo como la misma preocupación y entonces pues ya finalmente fue algo como que, o sea, hay necesidad, hay almas que lo necesitan allí, entonces pues aquí estoy yo. Sí, así es, Ana. Y fíjense un detalle importante, ya que mencionamos a Richelieu. Juan Eudes no era cualquiera por allí. Por ser tan buen predicador, él fue conocido en casi toda Francia por sus predicaciones. Predicó retiros de clero, predicó a diócesis enteras, misiones, y el cardenal Richelieu también lo conocía, era estimado por Richelieu. De hecho, hay una anécdota que él fue a París, a visitar París, y estando en París, va y visita al cardenal Richelieu. Y el padre Eudes le habla de un sacerdote que había escuchado hablar y que le había parecido una persona muy interesante. A los mesecitos, Richelieu lo nombró obispo. Entonces, ¿para qué, o sea, cómo denotan ese acontecimiento? Que la palabra de Juan Eudes ante la autoridad eclesiástica, que en este caso era el gran Richelieu, que sabemos qué personaje era porque lo estudiamos en nuestro primer encuentro, y la calidad de persona también que era porque era complicado, porque era, buscaba intereses políticos más que pastorales, bueno, para que este señor, tan inmerso en el ambiente político, lo escuchara y tomara la decisión de nombrar a un padre, un sacerdote, obispo, por lo que había escuchado el padre Eudes, porque el padre Eudes tenía una palabra creíble. Entonces, es interesante. Fijémonos un detalle también, porque uy, ya son las 1:30, las 1:34. Se nos va el tiempo volando, todo lo que falta mucho. Es que hablar de la vida de San Juan Eudes es muy limitado hablarlo nada más en 4 clases, se los digo, pero porque mucha tela que cortar. Pero fíjense un detalle, luego vamos a andar algo más. Juan Eudes tiene la inquietud, él va a París, en ese viaje a París que les estoy contando. Regresa de París y regresa a la comunidad de Caen con la inquietud de formar un seminario. Richelieu también lo animó para esto. Resulta que había muerto Beryl, o Beryl, así se pronuncia en francés. Algunos le dicen Beryl y otros Beryl, pero yo he escuchado a los franceses que dicen más Beryl porque es una U francesa que es como una I, una U con I, es como U, una cosa así, pero es Beryl. Eh, Muere, queda como sucesor Condrat, Carlos de Condrat. Carlos de Condrat funda una comunidad que vamos a hablar también de eso, que se llama Los Sulpicianos, con un sacerdote que se llama Juan Jacobo Lier.
es otro místico de la Escuela Francesa de Espiritualidad, y estos sulpicianos se dedican a la formación de los sacerdotes. Sin embargo, antes de fundar la congregación, Contra muere, y había quedado como superior del oratorio. Convoca la asamblea del oratorio, aunque me estoy adelantando, pero entonces cuando toque ese tema ya lo paso más rápido. Convocan la asamblea del oratorio, y estando en la asamblea del oratorio, Juan Eudes será casi que elegible como superior del oratorio. Pero no fue así. Escogieron otro padre, que no recuerdo ahorita muy bien el nombre, ya más adelante lo vamos a recordar. Y pues al principio tenía un talante muy cercano, muy buena gente, pero resulta que se complicó bastante la situación. De hecho, dice Paul Misay que posiblemente se estaban metiendo ideas jansenistas. Recuerden que era el jansenismo, ¿no? Fue una herejía de la época. Ideas jansenistas dentro del oratorio, donde algunas personas eran consideradas como salvadas, un número exacto. Eran los salvados por predestinación. Entonces, todos estos elementos, Juan Eudes los vio. Luego Juan Eudes regresa a Cannes, esa asamblea general, por decirlo así, con la intención de fundar en Cannes, con la comunidad de Cannes, esta comunidad de sacerdotes. Sin embargo, el oratorio ya había intentado hacerlo antes y no le fue muy bien. Muchos de ellos les asignaron un seminario y resulta que como no había dinero, porque los sacerdotes no aportaban para el seminario, se fueron porque no tenían con qué comer y se fueron del seminario y se fueron a sus comunidades porque ellas sí pues, tenían lo necesario. Entonces, viendo esta realidad, no le aprueban el trabajo como seminario de la comunidad de Cannes. Y esto empieza a mover a Juan Eudes hasta que en 1643 se va definitivamente de la comunidad de Cannes y funda con otros 6 más la Congregación de Jesús y María. Pero vamos a empezar ya en materia porque se nos va a ir la noche. Qué vergüenza con ustedes. Yo hablo mucho, ¿verdad? Pero interesante. Fíjense que quedamos la semana pasada en en el año 1625, los años 1600, como dice la canción. Juan Eudes es ordenado sacerdote y celebra su primera misa a vísperas de la Navidad, y esto lo dice en el Memorial de los Beneficios de Dios. En 1625 y 1626 me envió Dios una enfermedad corporal que me impidió trabajar al exterior. Fíjense este detalle porque me parece muy interesante. Trabajar al exterior. Es decir, que interiormente sí estuvo trabajando, no dejó de trabajar. Me concedió estos 2 años para vivir en recogimiento y entregarme a la oración, a la lectura de obras piadosas y a otras ocupaciones espirituales. Fue gracia especialísima por la que bendigo y agradezco eternamente su divina bondad. Cantaré por siempre las misericordias del Señor. Juan Eudes es ordenado y se enferma. Imagínense un ordenado, una persona que está recién ordenada con las ganas que tiene de comerse el mundo con su ministerio, y se enfermó. Y él con sus ganas de ejercer el ejercicio de las misiones y no pudo. Pero fíjense el detalle. Juan Eudes lo vio como un beneficio del amor de Dios para su vida, porque la enfermedad no fue causa para que él se estancara. Exteriormente no pudo trabajar, pero estos 2 años estuvo trabajando interiormente. ¿Cómo estuvo trabajando? En su formación personal. Que estos 2 años le ayudaron a él también para que fuesen fructíferas sus misiones, porque en su relación con Dios y en su formación espiritual pudo también sembrar allá esa semilla que se fue germinando con el encuentro con la gente. Entonces me parece un detalle hermosísimo. Voy a ir por aquí rápido. Entonces, sigo con el memorial de los beneficios de Dios. Dice así, leo esta cita rápido y la comento también pronto. Abandonados de todo socorro espiritual, me concedió el permiso. ¿Quién le concedió el permiso? El cardenal de Viruy. Y me fui a vivir donde un buen cura de la parroquia de San Cristóbal, quien me acogió caritativamente en su casa. Celebrábamos cada día la misa. Luego ponía yo unas hostias consagradas en una cajita de hojalata. Esto me parece hermosísimo, la cajita de hojalata que se encuentra en el fondo de mi baúl. E íbamos enseguida a buscar a los enfermos, los confesábamos y les dábamos el Santísimo Sacramento. Así lo hicimos desde fines de agosto hasta la fiesta de Todos los Santos. La peste cesó y Dios nos preservó. Juan Eudes, cuando se enteró de que había llegado la peste, ¿qué hizo? Se fue y atendió a los enfermos. Y lo vio él como un beneficio de Dios porque lo recibió un párroco piadoso también, con quien tenía vida comunitaria, y entre los dos atendían a los enfermos. A mí me parece un detalle hermosísimo. Fijémonos un detalle histórico. La peste estuvo en Francia desde el año 1600, como dice la canción, hasta 1670. 70 años de peste.
de 70 años de COVID, Virgen Santísima. Ni Dios quiera eso, ya llegó la vacuna. Pero así sucedió en la época de Juan Eudes. Esta peste causó la muerte de 2 millones de personas en toda Francia. Y además se llevó el COVID. Y un clima de angustia inmensa. Durante el verano de 1627, Juan Eudes se estaba estudiando en París. Recuerden que la formación de los sacerdotes no es como la de ahora. Estaban 2 años en el seminario, se ordenaban sacerdotes y seguían estudiando. Juan Eudes estaba todavía estudiando, formándose. Vamos a ver si recuerdan en qué se estaba formando San Juan Eudes en ese tiempo. Yo lo dije la semana pasada. ¿No recuerdan? En Sagrada Escritura y Padres de la Iglesia. Eso era lo que estaba estudiando San Juan Eudes. Sagrada Escritura y Padres de la Iglesia. Entonces, allí recibió de su padre una alarmante noticia de la comarca, de una de sus comarcas natales, es decir, de la región normanda, sobre todo de la diócesis de Sesto, donde queda San Cristóbal, allá en Francia. Y es que había llegado, o ya habían cobrado la pandemia, o esta peste, víctimas. Entonces, estaba cerca de su tierra natal, esta peste. Entonces, entre 1619 y 1639, el azote se hizo particularmente cruel en toda la región normanda. Recuerden donde la Normandía siempre, les dije que les iba a traer el mapa y siempre se me olvida. Pero bueno, la región normanda, que es al norte de Francia, es la zona más fría, es la zona montañosa, donde hace mucho más frío. Bueno, en esa parte estuvo desde 1619 hasta 1639, pues más fuerte la peste. Entonces, cuando desaparecía en un lugar, volvió a aparecer en el otro. Dice que Juan Eudes, con 18 meses de ordenado, tenía conciencia del dolor que traía la peste para su pueblo y sintió que no podía proseguir sus estudios. Imagínense él haciendo estudios de Sagrada Escritura y padre de la iglesia y dice, no, mi gente se está muriendo y está sufriendo, tengo que atenderla porque para eso me hice sacerdote. Qué llamada a la vocación tan interesante. Y que, como yo les decía al principio, qué cachetada nos está dando. Testimonio de Juan Eudes. Imploró con eso al padre Virul, que era el superior del oratorio, de permiso para partir. Como dice, como se lo leí hace un momento, dice que el superior se lo concedió y que se fue a vivir a la parroquia de San Cristóbal en la diócesis de Ses con este cura piadoso. Y en una cajita de hojalata, ni siquiera era un portaviático como lo que nosotros tenemos ahora. Tengo aquí, que son doraditos, bien acomoditos, no era una cajita de hojalata. Cuando les llevaba la comunión, se la repartía a los enfermos. Eso me pareció hermoso. Bien. Dice que, bueno, lo acogió un buen sacerdote, el padre se llamaba el padre Laurens, cada mañana ambos celebraban la misa, ya Juan no lo raro, se colgaban en el cuello la cajita de hojalata, llevaba las hostias, y de hecho Juan Eudes, después de anciano, como se lo leí hace un momento, pues él hizo mención a esto, y aquí les leo el comentario específico en el memorial de los beneficios de Dios. Dice, ponía enseguida las hostias que había consagrado en una cajita de hojalata que conservo en el fondo de mi baúl, la que llevaba en el cuello. Íbamos luego ese sacerdote y yo por las parroquias en búsqueda de los enfermos, los confesábamos y enseguida yo les daba el Santísimo Sacramento. Así hicimos desde fines de agosto hasta finales de la fiesta de Todos los Santos, cuando la peste se echó del todo. Dios nos preservó. Eso ya lo habíamos leído, pero pues es importante recordarlo. ¿Okay? Vamos a continuar. Entre los acontecimientos que tenemos en este periodo, ¿qué acontecimientos tenemos? En primer lugar, no conocemos mucho desde 1627 hasta 1631 de qué sucedió con San Juan Eudes. Podemos suponer que se preparaba para las misiones parroquiales que iban a hacer la tarea de toda su vida. Sin embargo, sí conocemos que durante este periodo, pues, varias cosas sucedieron importantes en su congregación, especialmente el 2 de octubre de 1629, cuando en Saint-Honoré de París muere el cardenal de Bril, de 53 años de edad. Fíjense este detalle que yo quise mencionarles aquí, importante y tan hermoso, para que vean que eran místicos. Lo que fue Bril, San Juan Eudes, Carlos de Condrat, que fue el sucesor de Bril, y Juan Jacobo Olier, fueron 4 místicos importantes de la Escuela de Espiritualidad francesa, la Escuela Francesa de Espiritualidad. De ellos 4, el único santo que se han oído es San Juan Eudes, el único santo, los 4. ¿Y cómo murió el cardenal de Bril? Murió celebrando la Eucaristía.
Y murió precisamente cuando dijo, dígnate, Señor, aceptar la ofrenda de nuestro humilde servicio. Y le dio el patatú y cayó. Y se dice así fácil, ¿no? Me imagino que tuvo que haber sido duro en su época. Pero así fue. Miren qué signo tan hermoso le regaló Dios a Juan Eudes también a partir de este testimonio del cardenal de Bril. De hecho, Juan Eudes consideró al cardenal de Bril como un santo. Y luego, más adelante, hubo una situación de enfermedad de su mamá y el padre Eudes le pidió la intercesión al cardenal de Bril por la curación de su madre y resulta que la mamá se curó, recibió la sanación. Y eso hizo que Juan Eudes pues pensara, murió con la idea de que él era un santo. Guardaba una casulla del cardenal de Bril como reliquia. Luego, como les he dicho ya, pues se iba a conocer en Cannes la elección del padre Carlos de Condá como sucesor de Bril. Este asumió el cargo de superior general el 30 de octubre de este mismo año 1629. Ya encontramos el sucesor del cardenal de Bril. Vamos a continuar narrando algunos acontecimientos de esta época. Fíjense que luego, en 1630 llegó una nueva noticia que cobró el pánico y cobró muchas víctimas. La peste había llegado nuevamente. Y, perdón, de nuevo había llegado, sí, de nuevo había llegado la peste y cobró todas sus víctimas hasta 1630. Entonces se calmó con los fríos del invierno de 1631, ya finalizó 1631. Pero Juan Eudes, como el 1627, pues, decidió comprometerse personalmente en la atención de esta situación de peste nuevamente. Un elemento importante también para nuestra vida espiritual, de cómo actuó Juan Eudes. Como él asistía a los enfermos, fíjense este detalle tan importante, no podía permanecer en los sectores de los sanos. Cuando se tiene contacto con una persona con COVID, ¿qué tiene que hacer? Aislarse. Muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Y por ello decidió vivir de la misma forma que ellos vivían y de la forma que ellos recibían la ayuda. A ellos se les aislaba en praderas, resguardados dentro de inmensos toneles, pues había entonces especialmente abadías normandas, en abadías normandas en las cuales había estos toneles de gran tamaño. Un tonel puede ser del tamaño mucho más grande que mi cuarto. Aquí está pintado muy pequeñito el tonel, parece el tonel del Chavo del Ocho, pero no son así, no son así. Los toneles de vino de la época, como tenían que tener guardadas grandes cantidades de vino, eran unas cosas inmensas, en un cuarto no cabían, por eso es que podían quedarse allí. Dicen que el superior del oratorio de Cannes, el padre de Repichón, a mí nunca se me olvida ese nombre porque qué chistoso, él mismo que en 1622 había hecho la donación de su hermosa casa para alojar la comunidad del oratorio, muy cercano a los pobres, también quiso asistir a los apestados y confesarlos para prepararlos a morir. Así que en estas circunstancias tuvo ocasión de dar la solución, lo que decías tú, Ana, hace un momento, la cantidad de protestantes que habían en campo. Tuvo la ocasión de dar solución hasta a los mismos protestantes. Protestantes que se convirtieron ante la situación de enfermedad. Bueno, el padre Repichón, superior del oratorio, en ese tiempo, también los pudo atender y convirtió también a protestantes ante la situación de enfermedad. Estos son como detallitos, no me voy a centrar mucho en esto comentándolo porque son como detalles que nos pueden iluminar en nuestra vida de fe y que nos hablan también pues del carisma y la vocación de Juan. Luego el padre Repichón y otros dos oratorianos fueron también alcanzados por la peste. Y hubo un detalle hermosísimo. Juan Eudes regresó a la casa de estar atendiendo a los enfermos allá en el campo, ahí mismo en campo. De estar atendiendo a los enfermos allá, él regresó a su casa para cuidar a sus hermanos. Fíjense que la caridad se empieza a vivir no solo por fuera, sino que en primer lugar se vive por casa. La misericordia inicia en la casa. Allí es donde empieza la misericordia. La peste arrastraba consigo un cortejo de miseria, el hambre de los pobres aumentaba, el alto precio del trigo, claro, porque no había que trabajar en el campo, las siembras se estaban acabando, pues todo eso trajo mucha hambre y provocó un nuevo levantamiento, no solamente el levantamiento de las guerras de religión en la lucha contra los protestantes, sino las revueltas por el hambre. Eso fue en marzo-abril de 1631. Dice, los insurgentes se dirigieron al mercado del trigo, dice el padre Milchap, y a las casas y a las tiendas de algunos panaderos. Y en dichos mercados tomaron y repartieron al que se presentara el trigo y el grano que allá había.
Había tanta hambre que robaron y empezaron a repartir lo que robaban. Era una situación bastante complicada. Juan Eudes pudo experimentar la miseria de su pueblo. ¿Ustedes creen que Juan Eudes también tuvo comodidades en ese tiempo? Si había crisis en su ciudad, en la región donde él estaba, obviamente también tuvieron que haber pasado situaciones complicadas para el sostenimiento de la casa. Y si él vivía mucho más al lado de los que estaban aprestados, pues eso a nosotros nos da vestigios de la calidad de sacerdote o de la entrega. Por eso Juan Eudes es santo. Que Juan Eudes, presente y participante de esta dura realidad, agotado, cayó su turno gravemente enfermo y se temió por su vida. En este año 1631, Juan Eudes cae enfermo. No sabemos si esta enfermedad era peste, fue cansancio, como en ese tiempo pues no existía tanto no estaba tan evolucionada la ciencia médica como hoy, pues hasta un cansancio, un debilitamiento pudo haberlo tumbado. Pero aparte que Juan Eudes era un niño, como decíamos, de salud quebrantada. Lo estudiamos cuando vimos el tema de la infancia. Otro vestigio de sus problemas de salud lo vemos cuando recién se ordenó y cayó enfermo. Entonces, vemos que no es tampoco una salud tan fuerte. Esta vez cae enfermo y dice que las monjitas, unas monjitas que la atendían, se acercaron y le dijeron que no se podía morir. Padre Dios, usted no se puede morir. Eso lo cuenta el padre Milchá. Y le pedimos al Señor que usted no se muera. Y entonces dice el mismo padre Milchá que eso se debe también a la oración de las monjitas que le ordenaron no morirse, pero que estuvo muy grave, muy, muy grave. Bien, ahora vamos a tocar, ya hemos hablado mucho de la misión de Juan Eudes con estos acontecimientos, pero vamos a puntualizar aspectos propios de la misión. Fijémonos que llegamos al año 1631, Juan Eudes cae enfermo gravemente, se recupera. Y en 1632, él mismo cuenta que lo destinaron a las misiones en la diócesis de Coutances. ¿Estaba en qué diócesis? Vamos a ver si me están siguiendo el hilo. ¿Estábamos en qué diócesis? Primero estuvimos en Cés, en la parroquia de San Cristóbal, donde atendió los apestados con un padre, amigo, él regresó de París. Luego de París se fue a Cannes. En Cannes atendió allí también a los enfermos. Y ahora nos vamos a Coutances. Yo siento que sí me faltó el mapa. Nuevamente, yo se los voy a mandar de todas formas al WhatsApp, señaladito las ciudades, ¿ok? Para que no me quede allí la espinita en el corazón. Entonces, dice que allí dará en Coutances 48 misiones. 48 misiones. Pero ¿cómo se realizaban estas misiones? Las misiones duraban aproximadamente 3 semanas, casi un mes. Un mes en una región. Una región. Sin embargo, cuenta el padre Milchak que el padre Eudes no tardará en alargarlas porque se dará cuenta que la duración es un elemento esencial del trabajo misionero. Yo me pregunto, ¿cuánto duran nuestras misiones actualmente? Una semana, un fin de semana, 3 días. Y fíjense que eso es un elemento importante porque a veces uno va como misionero a un lugar y va una semana, deja la semillita sembrada y hizo mucho bien porque la gente se sintió que se encontró con Dios, se avivó esa experiencia de fe, pero allí quedó, porque no hay quien le dé continuación al trabajo, quien continúe el trabajo misionero. Por eso cuando organicemos misiones, yo creo que es importante pedir un sitio de misión, se asigna, y hablar muy bien con los párrocos que nos dan el espacio para misionar para que se le dé continuidad a este trabajo. Si nosotros no podemos estar, la gente que queda, o los agentes pastorales, o las personas colaboradores de la parroquia, o el mismo párroco, puede darle continuidad a ese trabajo, porque si no, no va a dar los frutos que necesita la misión. Dice, el mal que se trata de curar es ante todo la ignorancia de los cristianos. Es un elemento del cual destacaba San Juan Eudes. Él hizo una obra que vamos a hablar la siguiente semana de eso, que se llama El Catecismo de la Misión, donde buscaba aclarar aspectos con respecto a la fe. Entonces, porque dicen que un cristiano puede tener mucha fe, pero si no conoce y no sabe defender su fe, pues fácilmente se derrumba. Le derrumban los esquemas muchas veces de la fe. Fácilmente, facilito. Dice que cada día de la misión tenía normalmente 1 o 2 predicaciones. Fíjense cómo era la misión. Cada día, durante 4 semanas, un mes, 2 meses, cada día habían 2 predicaciones. Una de esas predicaciones la hacía en los campos
y 2 en las ciudades. No predicaba sino lo que había meditado y considerado delante de Dios. Yo creo que eso es también algo hermoso para nosotros, para todos nosotros, no solamente para los seminaristas, sino para ustedes también. Cuando vamos a hablarle a alguien de Dios, pues es algo que hayamos meditado y reflexionado delante del mismo Dios. Ese es el ejercicio previo para poder acercarnos a hablar de Dios. ¿Cómo vamos a hablar de Dios si no lo hemos experimentado? ¿Qué vamos a transmitir de Dios si no lo hemos vivido nosotros? Creo que eso debe ser un punto fundamental para nosotros que vamos a ejercer o ejercemos algún liderazgo dentro de la iglesia. Y miren esta frase de San Juan Eudes, dice, los predicadores sacuden los arbustos. Jorgito, qué pena. Yo no sé si soy solamente yo o no estás corriendo las diapositivas. No, yo aquí sí las estoy corriendo. No, acá. A mí me saltó ya la PC y San Juan Eudes, no sé. Los ¿Sí? demás. A todos se les ve así. No sé los demás. Sí, señor, se ve lo mismo. La PC y la misión de San Juan Eudes. ¿En serio? Ay, qué pena. Ya va, déjenme ver aquí entonces qué pasa. Déjenme un momento. Ay, me hubiesen dicho hace rato, qué vergüenza. A ver, Es que, profe, yo pensé que estaba leyendo las hojas que usted nos dio, entonces se quedó en esa diapositiva y dije, siguió con la historia. Por eso no le dije nada. Ay, Dios, y yo con esas diapositivas preparaditas, buscando mis imagencitas. A ver, vamos de nuevo. Está emocionado contándonos. Sí. Sí. Bueno, ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Ay, ok. Bueno, entonces, fíjense ustedes que Juan Eudes decía una cosa, los predicadores sacuden los arbustos, pero los confesores atrapan las perdices. Con la predicación, tú puedes sacudir el arbusto de la vida, la persona. Luego con la confesión, se atrapan, es decir, se conquistan. Tú agarras y mueves y vas saliendo. Y cuando tú mueves un árbol y está lleno de aves, ¿qué pasa? Eso, hasta en una plaza tú te acercas y correte a las palomas salen volando. Pero ¿qué hace el confesor? Las atrapa, las atrae, las atrae. Eso es lo que debe motivarnos a nosotros para el ejercicio de la milla. Con nuestras palabras podamos mover la vida de las personas. Y luego, pues, con el sacramento de la confesión, con el seguimiento del trabajo, estas se atrapan para el Señor, se conquistan para el Señor. Vamos a continuar. Dice que a finales de 1637, el Consejo del Oratorio envió al padre Eudes a predicar en el Adviento de Amiens. ¿Por qué copió eso? ¿O por qué coloqué esto? Porque fijémonos muy bien en un detalle, que Juan Eudes era conocido como un predicador. Sus hermanos oratorianos reconocían este carisma personal de Juan Eudes. Pero hay una distinción en este ejercicio misionero de Juan Eudes. Una cosa eran las misiones, que duraban un mes, 2 meses. Otro elemento era una predicación. La predicación no se trataba de una misión, sino de una estación. Me disculpan ahí porque si no se trataba de una misión, sino de una estación. Solo se invitaba a un predicador a dar los sermones de un tiempo litúrgico, 2 domingos y tal vez o 2 veces por semana. Lo invitaban, por ejemplo, por el Adviento. Pero ¿qué iba a hacer Juan Eudes durante las 4 semanas de Adviento? Dar 4 predicaciones los domingos o dar una que otra enseñanza durante la semana. No era ese ejercicio misionero de ir a predicar en el campo, en la ciudad, de ir a predicarle a la gente para luego confesarlos, para vender los sacramentos, para darle formación. No, no. Era solamente ir a predicar dominicalmente o una vez por semana o 2 veces por semana. Esa es una diferencia entre la misión con las predicaciones. Sin embargo, hay un detalle importantísimo y muy interesante. Juan Eudes se sentía muy llamado, muy atraído por los pobres. Le gustaba hablar con ellos, acogerlos en el confesionario, ya que abundaban. Y dice que, ¿por qué abundaban? Pues porque Richelieu desde hacía años ya tenía que hacer frente a guerras, entre ellas la guerra de los 30 años, la guerra contra los protestantes y todas esas guerras que nosotros mencionamos cuando vimos la primera clase. Y porque la gente era pobre, porque para sostener las guerras de donde se tenía que sacar el dinero de los impuestos. Y al cobrar y cobrar y cobrar impuestos, se cobraba impuestos por la siembra, se cobraba impuestos por la producción, se cobraba impuestos por todo, pues la gente no tenía acceso económico. Casi todo se iba hacia el reino para sostener las guerras. Entonces aumentaron los pobres en la época.
Dice que los campesinos, ante esta situación, privados de provisiones y de semillas, porque no había cómo tampoco traer semillas para sembrar, abandonaban sus tierras, las tierras se estaban muriendo allí secas, y buscaban refugio en las ciudades sin encontrar trabajo. Un campesino que trabajó a encontrar una ciudad. Mire, eso, por eso dicen que el que no conoce su historia está dispuesto a repetirla. Yo no me sé muy bien la frase, pero yo la, la parafraseo así. ¿Qué sucede, qué nos sucede hoy a nosotros? Igualito. El campo está siendo descuidado, los campesinos no tienen los insumos, el apoyo para poder producir. ¿Y qué hacen? Se vienen aquí. Las ciudades se llenan de gente, aumenta la delincuencia, aumenta las distintas circunstancias sociales, hay pobreza y pues la gente se levanta. Esto es historia francesa, pero para que vean cómo la humanidad ha actuado de una forma tan cíclica, ¿no? Los comportamientos humanos pueden ser predecibles según los acontecimientos históricos. Ahora, algo que les estaba comentando al principio, y es la fundación de los sulpicianos. ¿Quiénes eran los sulpicianos? Fijémonos bien. El 20 de octubre de 1640, Juan Eudes fue nombrado superior del oratorio de Caen. El nombramiento demostraba pues, la confianza que tenía el padre Carlos de Condrat en él. Era reconocido como un buen sacerdote y capaz de ser nombrado superior de Caen. Recordemos cómo se llamaba el anterior superior de la comunidad de Caen. El nombre cómico. Se les olvidó. ¿Repichón? Ajá, el padre Repichón. Sí, él. ¿Qué pasó con él? Él se murió por la peste. No había superior. ¿Qué sucedió? Que a Juan Eudes le nombraron superior de la comunidad de Caen. Y fíjense un detalle. Condrat, que solo tenía 52 años, había presentido su muerte. La cosa de los místicos, ¿no? A mí también me pasó también lo mismo con un sacerdote amigo. Se había presentido ya su muerte y hablaba de ella desde hacía algún tiempo. Eso como decía, ya este año yo me voy a morir. Ya este año yo me voy a morir, perdón. Bueno, no más iba a contar una anécdota, pero no, voy a seguir porque si no ya es tarde. Dice que por eso se sentía prisa por adelantar un proyecto que tenía en secreto. Carlos de Condrat, el superior general del oratorio, tenía un proyecto en secreto. ¿Cuál era ese proyecto que tenía en secreto? El proyecto de formar un seminario de ordenados, era el nombre que se les daba en ese momento. Los sacerdotes que se ordenaban entraban en ese seminario para recibir formación espiritual en Sagrada Escritura en padres de la iglesia, recibir orientaciones para su vida de fe y hacerlos pastores. Esto lo iba a hacer en una casa estable que recibiría para la permanencias prolongadas de candidatos a la ordenación y para sacerdotes también. Y para el cual se preparaba ya desde hace mucho tiempo con un grupo de jóvenes no oratorianos. Fíjense este detalle. Condrat, que era superior de los oratorianos, preparaba la fundación de una comunidad con otros jóvenes que no eran oratorianos para ser formados como futuros sacerdotes. Entre estos jóvenes no oratorianos se encontraba Juan Jacobo Olier. Dice el padre Paul Misa, finalmente la mañana del 29 de diciembre de 1640 convocó a uno de sus discípulos, el padre Duferrier, y dialogó con él por espacio de 4 horas. Imagínense hablando de ese señor 4 horas. Verdaderamente que presentía la muerte porque para hablar 4 horas porque tenía mucho que decir. Y dice que habló largamente y prometió continuar el otro día. Pero al día siguiente, fíjense, habló todo ese tiempo, cayó enfermo y murió una semana más tarde, el 7 de enero de 1641. Allí, este proyecto de los sulpicianos, que iba a fundar Juan Jacobo Olier, pues parecía que hubiese quedado al aire. Sin embargo, desde la primavera, Juan Jacobo Olier, sus amigos, aquellos que había formado este padre Carlos de Condrat, se dirigieron a Chartres para dar comienzo allí a un primer ensayo del seminario, entre ellos mismos. Y así nació hoy la comunidad de los sulpicianos, que pertenece pues a esta gran familia de la Escuela Francesa de Espiritualidad. Ya estamos nombrando algunas comunidades que también están muy vinculadas a este contexto histórico. Dice que luego de la muerte de Carlos de Condrat, Juan Eudes fue llamado a París, sus hermanos de Normandía, de Picardía y de Inglaterra lo habían elegido como delegado a la Asamblea General, que debía dar un sucesor del padre de Condrat. Dice el padre Paul Minchak que Juan Eudes podía era elegible como
como general también. Sin embargo, aquí está el nombre del padre que les dije. Fue elegido el padre Francisco Bourgois. Él fue uno de los primeros compañeros de Berulle, a quien pues, desde hace mucho tiempo Pondrá había delegado para el cuidado de gobernar el oratorio. Entonces, él había sido como un escogido y como un designado para el oratorio. Sin embargo, con este padre fue que Juan Eudes tuvo problemas, hubo conflictos respecto a su deseo de fundar los seminarios. Entonces, vamos a entrar ahora sí al tema de la intención de fundar los seminarios. Llegamos a la primavera de 1640. Juan Eudes tenía 38 años. 38, 39 años. Ah, no, 38 años porque no los ha cumplido. Recordemos que él nació en el mes de noviembre. Las misiones le habían permitido palpar grandes necesidades. Tenía grandes expectativas también de las misiones, encontraba grandes posibilidades. En ellas había madurado un proyecto para jóvenes con dificultades morales, para mujeres en situación de prostitución. La pobreza que había causado en la época que la mujer también tuviese que estar en esta situación para tener por lo menos lo necesario para vivir. De igual forma, en ese tiempo descubrió que mucho había que hacerse por la renovación del orden sacerdotal o del ministerio sacerdotal. De que los sacerdotes eran numerosos, que carecían de instrucción, pocos eran conscientes de la grandeza espiritual de su misión. Y había entre ellos, escuchen esto muy bien, que era una situación bastante complicada, borrachos o libertinos, es decir, sacerdotes que tenían vicios y por otro lado estaban también por allí con mujeres y buscando otras cosas. Los parroquianos en ciertos casos puedan acomodarse bien a esta situación, porque claro, un sacerdote que pues llevaba una vida de este tipo no le iba a exigir mucho a sus feligreses. Pero otros eran indulgentes ante esta situación. Entonces exigían. Pues ahí está como la situación, una situación también tensa dentro de la iglesia francesa. De que se habían intentado múltiples ensayos desde finales del siglo XVI para poner por obra el impulso dado por el Concilio de Trento. Pero los resultados fueron decepcionantes por dos razones. Fíjense las dos razones. Una, ¿por qué no se habían podido fundar seminarios hasta el momento? Esas casas, concebidas según el modelo propuesto por el Concilio de Trento, eran casas que iban a recibir a muchachos jóvenes desde los 12 años, lo que llamamos hoy seminarios menores. ¿Qué sucedía? Lo mismo que pasa hoy en día con los seminarios menores, por eso ya no son tantos. Yo no sé si aquí en Colombia todavía habrán seminarios menores. En Venezuela quedarán 2 o 3, son contaditos. Pero entraban esos muchachitos, esos pelados jovencitos, y cuando ya salían de bachillerato, se iban a hacer sus carreras. O en el mismo seminario alcanzaban a hacer su carrera de filosofía o lo que iban a estudiar y se iban. O se marchaban en la adolescencia. Entonces, la esperanza que se sembraba y el gasto, la inversión en esos niños de 12 años, bueno, se veían frutos ocasionales, en frutos de sacerdotes. Eso fue un primer motivo por el cual no florecieron los seminarios, no germinaron. La otra era que los recursos eran muy pocos. Lo que yo les decía hace un momento. Se hizo un intento con los oratorianos, creo que más adelante lo voy a mencionar, con los oratorianos, de que ellos intentaron un seminario. Resulta que no tuvieron los recursos necesarios para sostenerlos, pero los oratorianos se fueron por falta de recursos. No iban a asumir ese chicharrón, como decimos hoy en día. Bien, hay que reconocer que este último problema era uno de los más difíciles. ¿Por qué? Fíjense también el problema del clero de la época. Se viviera por los beneficios. Entonces, ¿qué sucedía con esos beneficios? ¿De qué estaban más interesados los sacerdotes en la época? Pues de lo que produjera la tierra, de lo que pudieran ganar entre lo que le pagaban al reino y lo que el reino les ofrecía por su trabajo. Entonces, ¿cómo hacerle campo a los seminarios que no cumplían directamente una función pastoral? En el sentido de que, ¿qué sucedía? Si estos estaban dedicados completamente a la atención de sus tierras y de sus cosas, ¿dónde iban a ejercer una pastoral? Entonces, ¿cómo se podían hacer o se podían cumplir alguna función pastoral? ¿Cómo hacerle también campo en esta situación a los seminarios? Bien. Dice que Richelieu, cuando fue un poco más joven, obispo de Luchon, había tropezado con esta misma realidad
había abierto en su diócesis un seminario con los oratorianos, que yo les contaba hace un momento. Pero con todo o sea, con todo era el gran Richelieu, fracasó, porque la contribución que impuso al clero para financiar el seminario nunca fue pagada. Y los oratorianos, pues escasos de víveres, de comida, se fueron yendo uno tras otro. Porque era como, pues sí, nosotros vamos a darle formación a estos sacerdotes. Y nosotros no recibimos, por decirlo así, lo necesario, aunque sea la comida. Pues no, se fueron. Bien. Vamos a ver. Me pasé 10 minuticos otra vez, me extendí hoy, así que ustedes me perdonan. La última semana sí les prometo que va a ser debe ser un poco más conciso, ya es la última clase. Dice que de París, bueno, Juan Eudes luego sale a París, va a encontrarse, va a tomarse unos días de descanso, cuenta el padre Paul Misa que ya se encuentra con el cardenal Richelieu, lo que yo les conté al principio, dice que luego de París, Juan Eudes sale a Coutances a una misión. Allí en esa misión conoce a una campesina de 51 años que, bueno, ya había llevado desde los 19 años una existencia difícil, complicada. Parece que esta mujer sufría de epilepsia, pero había sido diagnosticada con la medicina de la época como poseída por un espíritu inmundo. Entonces ese espíritu inmundo la hacía revolcarse, botar saliva por la boca y hacer cosas extrañas. Entonces tenía asustada a la gente. Sin embargo, Juan Eudes dice lo siguiente: Dios me concedió una de las mayores gracias recibidas desde su bondad. En ese tiempo tuve la dicha de empezar a conocer a la hermana María Los Valles, o María de Valé, porque en su divina majestad me ha hecho gran número de señalados beneficios. Dice el padre Pormicha que el obispo de Coutances le pidió a Juan Eudes atender específicamente a María de Valés. Y Juan Eudes dice que también hasta la exorcizó, pero que más disfrutaba él escuchar sus conversaciones y pues todo lo que le decía, porque le hacía enriquecer su vida espiritual. Esa mujer que había sido tildada como una loca, como una endemoniada, realmente había sido una mujer que con su vida espiritual había enriquecido a Juan Eudes. De hecho, Juan Eudes le confió a María de Valé el proyecto de crear un seminario. Y María de Valé, después de orar, dice así el padre Paul Misa lo que le respondió. Dice, después de orar, ella le respondió de parte del Señor, que la fundación que proyectaba le agradaba mucho, que él mismo le había inspirado y que la edificaría sobre 3 fuentes, que son los 3 fundamentos de la congregación de Jesús y María revelados por María de Valé a San Juan Eudes: la gracia, la divina voluntad y la cruz. Y a estos 3, Juan Eudes le agregó uno más, que fue el amor a Jesús y María. Unos 4 fundamentos en los cuales ha sido fundada la congregación. Yo voy aquí rapidito porque ya veo que se me están quedando dormidos. Ya es tarde, ¿verdad? Por ya la veo con sueño. Sí. Regresó pues luego Juan Eudes de esta misión de Coutances, regresó acá y bueno, resuelto pasar la acción de crear el seminario inspirado por María de Valé. Pues le propuso a la comunidad de Cantes, se los había comentado, que iniciaran la fundación del seminario. Pero la comunidad del oratorio de Cannes, a pesar de que era superior, porque había sido nombrado por Carlos de Condra como superior, no aceptó. En el oratorio juzgaron, este es un historiador, Besalivrer, dice que esa empresa no carecía de dificultades, que tenía muchas dificultades. Solo se percibían en todas partes esclavitudes, trabajos y molestias, sin la menor apariencia de éxito. Esto para mí es muy diciente, porque en un panorama tan complicado, donde es reconocido como un seminario, es esclavizante, tiene trabajo, mucho trabajo, y causa molestias, y no es producto del éxito, Juan Eudes pues allí se le metió su normando, y dijo, pues esta es mi misión, es la que el Señor me ha inspirado. Yo no vine a tener éxito, yo vine a... Y ya él había hecho, hace algunos añitos atrás, el voto de servidumbre, por petición de el cardenal de Brun. Entonces, consideraron prudente no escuchar por entonces las propuestas del padre Eudes y esperar una acción más favorable. Así nombra este historiador, Besalivrer, de lo que había pensado los oratorios de Juan Eudes en ese momento. Entonces dicen que esto fue sin duda un momento, en el momento cuando Juan Eudes se le presentó la idea de abandonar el oratorio.
pues estaba limitando en cierta manera el carisma personal que estaba recibiendo. Dice que Juan Eudes reflexionaba sobre la experiencia de sus primeras misiones. Entre las misiones se encontraba que había mujeres en situación de prostitución, deseosas de conversión, pero retenidas en su condición por la reprobación misma que despertaban. Una mujer en situación de prostitución actualmente, ¿qué nos dice? No, eso es una mujer pecadora, eso no puede entrar a la iglesia. Que hoy en día nos sucede, imagínense en la época que todavía la mentalidad era un poco más cerrada, nosotros no conocíamos tanto de las ciencias sociales, ni comprendíamos muchas situaciones. Pero una mujer ejerciendo esto dentro de una iglesia, ¿cómo pudiera ser considerada? No, esa mujer está en pecado, esta no puede estar aquí. Y Juan Eudes se pregunta de esta situación, ¿cómo ayudarlas? Resulta que había un gran amigo de Juan Eudes, que se hizo luego discípulo de él, que se llamaba Juan Berniers, que con él pues compartió la idea respecto a la fundación de una comunidad que atendiera a estas mujeres. Desde el año 1634, estamos en el 41. Después, en 1641, se realizó el proyecto, 7 años después, pidiendo Juan Eudes la colaboración de algunas laicas que aceptaron recibir en sus casas a muchas de esas jóvenes. Fíjense cómo inició esta fundación. Es la primera fundación de Juan Eudes. No inició con curas, no inició con monjas, inició con mujeres laicas, comprometidas en su experiencia de fe, que decidieron recibir en sus casas a mujeres en situación de prostitución, atenderlas, darles por lo menos la alimentación, enseñarles algún oficio, pero por sobre todo evangelizarlas con el testimonio. Estas mujeres que recibieron a estas estas mujeres que recibieron a estas otras mujeres en situación de prostitución, no es que eran teólogas, no es que eran biblistas, no es que eran grandes estudiosas, eran mujeres espirituales que cumplieron esta función que se inició. Y esto dio origen a la fundación de Nuestra Señora de la Caridad, actualmente llamada Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, que eso es otra cosa, eso puede ser un tema más adelante que se pueda tratar. Pero fíjense que un día, narra el padre Paul Micha, un día pasaba con algunos amigos, Juan Eudes, entre ellos el señor de Berniers, el señor y la señora de Camilly. Eso es un lugar, el Farbor de San Juliet, frente a la casa de Magdalena Lamy, que fue una de esas colaboradoras que recibió a las mujeres en su casa. Esta interpeló a San Juan Eudes rudamente a todos los que iban pasando con él, diciéndole, ¿a dónde van ustedes? Seguro a las iglesias a comerse las imágenes después de creerse muy devotos. Carajo, discúlpenme la palabra. A mí esta expresión me llamó mucho la atención. Me hizo recordar una canción que cantamos mucho en Cuaresma, que dice, con nosotros está y no lo conocemos. Con nosotros está y su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre, clama por la boca del hambriento. Muchos que lo ven pasan de largo, quizá por llegar temprano al templo. Esta mujer, Magdalena Lamy, le grita, ¿dónde van ustedes? Seguro van en la iglesia a comerse las imágenes y creerse muy devotos. Y esto es un grito y un reclamo profundo a nuestra experiencia de fe. ¿Dónde ponemos nosotros la fe? ¿Hacia dónde dirigimos nosotros la fe? ¿Solamente en una dirección vertical en la cual es mi relación con Dios? Dirigida solamente a Dios. Entonces es un yoísmo donde yo le pido a Dios, Dios me da. Yo. O verdaderamente estamos trascendiendo. Y fíjense que esto es una propuesta del Concilio Vaticano II. A la época era considerado de esta manera la experiencia de fe. Mi relación con Dios, mi relación con Dios, mi relación con Dios. Pero aquí se está moviendo al ambiente horizontal. La atención de las mujeres en situación de prostitución. Entonces dice, no se crean devotos porque van para la iglesia de camino. Ustedes que se creen grandes señores y grandes mujeres de la sociedad. Dice, no es ahí donde se esconde la liebre, sino en trabajar para fundar una casa a favor de estas pobres muchachas que se pierden por falta de recursos. Es decir, tu experiencia y mi experiencia de fe debe moverme a ayudar a aquellos que necesitan de mí. Y este fue el origen de esta congregación femenina de Nuestra Señora de la Caridad, que fue fundada en el año 1641. Dice que el padre Eudes agrupó a algunas personas de buena voluntad que había encontrado en sus misiones
alrededor de una tal Margarita Morín, o Morán, Margarita Morán, convertida al protestantismo. Miren ese detalle. Ahora no excluía a nadie. Esta mujer fue protestante, se convirtió al catolicismo y alrededor de ella congregó un grupo de personas para que ayudaran. Dice que se tomó en arriendo una casa y el 25 de noviembre de 1641 el grupo pudo instalarse en la calle de San Juan, cerca de la puerta de Milet, frente a la capilla de San Graciano. Eso es un lugar allá en Francia. Con la autorización del obispo Jacob Danges, se acondicionó un oratorio y el 8 de diciembre Juan Eudes pudo celebrar allí por primera vez la Eucaristía. Un poco más tarde, pues volveremos a encontrar todo ese personal que minació esta fundación. Fíjense entonces que esta fundación de Nuestra Señora de la Caridad fue respuesta, fue la primera fundación de Juan Eudes, fue fundación de comunidades religiosas. No nos va a dar el tiempo porque ya la otra semana finalizamos, pero nos queda un tema pendiente y es hablar de las fundaciones en general de Juan Eudes, porque hay la Sociedad de la Madre Admirable, hay varias comunidades de laicos que Juan Eudes también fundó. Pero entre las comunidades de vida religiosa, la primerita fue esta, 1641, 25 de noviembre, Nuestra Señora de la Caridad. Que más adelante, con Santa María Eufrasia, una religiosa de esta comunidad, que crea una nueva estructura de gobierno, se funda Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Hoy las conocemos mucho mejor como las Hermanas del Buen Pastor, que trabajaron mucho tiempo en la cárcel del Buen Pastor, aquí de Bogotá, que siguen trabajando en el barrio Santa Fe, atendiendo a las mujeres en situación de prostitución. Y bueno, tienen muchas obras en los terminales del país, zonas donde se mueve estas situaciones. Con respecto, trabajan muy fuerte con la trata de personas, situaciones de mujeres de prostitución, en el reconocimiento de la dignidad de la mujer. Esa es la misión de ellos. La segunda fundación de Juan Eudes fue la congregación, escuchen muy bien, del Seminario de Jesús y María. Ese fue el nombre originario. La congregación del Seminario de Jesús y María. ¿Y qué? Buscó las maneras para conseguir seguidores en su empresa de crear una casa para formar sacerdotes. Sin embargo, al no tener mucha receptividad en el oratorio, el 19 de marzo por la noche, en 1643, el padre Eudes ejecutó su proyecto, haciendo llevar sus trapos, así dice el padre por misa, o su ropa, furtivamente, y largándose sin chistar palabra de la comunidad de Cannes mientras estaban en la iglesia. Por eso les decía que se fue hasta de manera chistosa y hasta de manera comprometedora, porque un sacerdote agarrar escondidas, guardar toda su ropa en una maleta, decirle a otra persona que se la saque, y la comunidad ya rezando en la capilla y él, patica, ¿para qué te tengo que me voy? Salir corriendo de la comunidad. Se fue de una forma muy chistosa, es interesante, pero es que es la vida de los santos, no es perfecta. La vida de los santos tiene también sus cuentos, todos sus anécdotas, hasta sus decisiones personales un tanto apresuradas y alocadas. Es interesante ver todo esto. Sea cual fuera el detalle de los hechos, lo cierto es que el padre Eudes abandonó repentinamente y clandestinamente la casa de la cual era superior. Porque eso es otro detalle, no es que era cualquier hermano de la comunidad, él era la cabeza de la comunidad. Y de un momento dijo, no, el Señor no me quiere aquí y me voy. Dice, así con sus bagajes, así iba con sus bagajes, con sus trapos, con su ropa, al encuentro del grupo de jóvenes que lo esperaban en la residencia alquilada para ellos a 10 minutos de la casa del oratorio. Y esto, les digo que esto fue un acontecimiento doloroso para el oratorio, pero también que causó mucha envidia, porque estaba a 10 minutos de la casa de Cannes. Dice que la residencia la llamará en adelante la misión, y ese es el nombre de las casas de formación actualmente de los audistas. En Colombia tenemos la provincia del Minuto de Dios, se llama Casa de Formación de la Misión. En Venezuela se llama Casa de Formación de la Misión. En Francia, pues en Francia también tiene una Casa de Formación de la Misión, pero viven en seminarios diocesanos porque son muy pocos. En Brasil también se llama Casa de Formación de la Misión, y ese nombre se ha ido replicando por todos lados. Que era una casa espaciosa, construida en piedra, unas decenas de años antes y que existe hoy todavía. Yo no les traje la foto porque no la conseguí, la estuve buscando, pero sí hay una foto donde aparece esta casa. Así que el martes 24 de marzo, con las primeras vísperas de la Anunciación, se pusieron en camino en dirección, fíjense que se fue el 23, ¿verdad? Y el 24, con las vísperas de la Anunciación, se pusieron en camino.
todos estos hermanitos que se habían reunido allí. Y fueron al santuario de la Delivrance, donde iban a poner en manos de la Virgen María. Juan Eudes vuelve otra vez a reconocer su devoción a la Santísima Virgen María, la empresa que estaban emprendiendo, que aún era un traje. El 25 de marzo, pues es una fecha importante, como yo les decía hace un momento, pues en esa fecha, en el 1624, hizo el voto de servidumbre. En el 37 hizo el voto de martirio, que no lo hablamos, pasamos por esa fecha y no lo hablamos. Y bueno, también en esta fecha, 20 años antes, fue la entrada al oratorio. Entonces, esto es una fecha de suma importancia para Juan. No sabemos precisamente si eran 6 u 8 hermanos los que integraron esa comunidad al principio. Más probablemente se dice que eran 6, pero se enumeran los siguientes. Juan Eudes, que tenía 41 años. Simón de Manurí, que tenía 29 años. Fíjense las edades tan dispares. Tomás Manchón, que tenía 26. Pedro Jordán, que tenía 35. Alejo de Freud y Juan Fosay, Perdón. ajá, que tenían 35. Y eso dice que luego, a menudo se les agregaba Ricardo Lemesle, de 35 años, y Juan Jacobo Finiel, de 45. Parece que estos últimos, ya ligados a Juan Eudes, entraron al grupo más tarde. Eran algunos de los que quizás visitaban, pero fueron con los cuales inició la congregación. Al fondo vemos una imagen de Juan Eudes consagrando la congregación, atrás algunas religiosas de Nuestra Señora de la Caridad. Posiblemente dicen que en este cuadro se pinta María de Valea aquí atrás, que está María de Valea y estas son otras mujeres piadosas. Bien, yo creo que ya con esto, ¿qué hora es? Siempre se me fue hora y media. Bueno, ya con eso finalizamos este tema de las fundaciones de Juan Eudes. Quiero dejarles un compromiso. Yo estaba hablando con Alejo. De verdad que se me hace muy complicado, pues fue complicado un poco resumir la vida de Juan Eudes en 4 semanas. Esto es un diplomado que dura 6 meses. 6 meses. Con cada semana tiene una semana temática. Yo lo que hice fue escoger algunos temas. Porque como también está fundamentado es en el memorial de los beneficios de Dios, pues quise tocar algunos puntos del memorial, pero también ir vinculando a la vida de Juan Eudes. La próxima semana, ¿qué es lo que con qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar con las obras escritas de Juan Eudes, que son muchas, son varias. Y tenemos el siguiente compromiso. Vamos a leer el mismo texto que yo les compartí, ojalá puedan leerlo completo. Yo también luego les voy a compartir la bibliografía de Paul Misa, que son, les digo, 530 y mucho de páginas. La biografía de San Juan Eudes, con acontecimientos históricos y todo. Pero vamos a leer este texto del Padre Torres. Vamos a leerlo desde la página 51 a la página 54. Son 3 paginitas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un mapa conceptual donde se logre diferenciar las obras publicadas en vida de Juan Eudes y las publicadas luego de su muerte y las que se han extraviado. Vamos a hacer 3 grupos. Obras publicadas en vida, obras publicadas de manera póstuma y obras que se han perdido, que no están publicadas, que se perdieron. El Padre Torres ayer las menciona muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Yo la semana que viene tengo, por cierto, una videoconferencia con los estudiantes del diplomado de San Juan de Maravilla de su época. Vamos a hablar un poquito de esto. Ellos van en otro punto. Pero entonces la videoconferencia es a las 7 de la noche. Yo estaré allí de 7 a 8, más tardar 8:15. Voy a tratar de salir antes. Pero si no he llegado a las 8 en punto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir aquí entre nosotros lo que hemos podido sacar de los textos. Vamos a ponerlo en plenaria común. ¿Ok? No sé si ustedes se reúnen en equipos, hacen las lecturas, hacen las actividades, pero de todas formas vamos a reunirnos aquí. Les pido que esta actividad no la hagan en equipo. O bueno, como gustan, porque yo sé que a veces a algunos se les dificulta un poco más. Pero que al inicio podamos empezar con ese compartir de las obras de Juan Eudes. De manera que ya cuando iniciemos, pues estemos bien puestos en el tema, bien entrados, y ya yo empiezo a explicarles un poco sobre las obras. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, vale, sí. Entonces,
Hoy iniciamos sin oración. Miren que las anécdotas al principio, vergüenza, Sí. cortaron hasta la oración. La mirada a la situación actual del mundo. Pero vamos a orar, vamos a finalizar para orar. Gracias, Orando profe. y entregamos también nuestro descanso. Yo sé que muchos de ustedes estarán cansados por todo el trabajo del día, estarán agotados, pero vamos a darle gracias a Dios por este día que hemos vivido, por esa jornada que el Señor nos ha permitido compartir, por cada una de las circunstancias que hemos podido experimentar, pero por sobre todo, démosle gracias a Dios por el llamado que nos ha hecho a seguirle, a amarle, y por el testimonio de Juan Eudes, que debe ser para nosotros motivo para amar más a Jesús. Eso es lo que nos permite experimentar y vivir la vida de los santos. Nos dan virtudes heroicas que son posibles porque son humanos como nosotros y nos invitan al mismo tiempo a amar a Jesús hasta dar nuestra vida, aun cuando en las distintas circunstancias no se nos presenten caminos de éxito, de reconocimiento, de logros, de grandes hazañas, sino al contrario, cuando se nos presente la cruz. Amado Señor, quiero darte gracias en esta noche por cada uno de estos hermanos, hermanas, que se reúnen también para compartir la vida de San Juan Eudes, para conocer más de este santo a quien tú mismo has llamado para darnos un testimonio de amor. Danos la gracia, Señor, de estar cimentados en nuestra fe, de fortalecer nuestra esperanza y de tenerte a ti como el principio y el fin último de nuestras vidas, para que guiados por tu amor nos podamos reconocer invitados e involucrados en el proyecto Salvador en la medida que damos de nuestra vida. Madre de Jesús y Madre nuestra, conduce cada una de estas intenciones al corazón de tu divino Hijo. Te presentamos nuestro descanso, vela por él y lleva cada una de nuestras intenciones al corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, una muy feliz noche para todos. Les pido disculpas porque de verdad que les he abarcado, ustedes me habían dicho, Alejo, te pido disculpas también porque tú me habías dicho No, una hora. no hay problema, no hay problema. Les he abarcado hora y media, todos los martes. No hay problema, Jorgito, porque estamos abordando, como tú dices, la vida de San Juan Bueno, Eudes, espero que... Sí, es que es complicado porque en 4 encuentros es muy difícil abordar todo. Creo que mi internet está fallando, no sé si me escuchan bien. Pero es muy difícil abordar en 4 encuentros toda la vida de Juan Eudes. Sin embargo, bueno, espero que por lo menos hayan, con estas pinceladas de todo lo que fue su historia, pues aprendamos a amar más a Jesús a través de la vida de este hombre que nos da un testimonio hermosísimo. Que su vida se relaciona, su historia se relaciona mucho con lo que estamos viviendo hoy y nos debe animar a dar una respuesta certera ante la realidad que vivimos en nuestra sociedad. Una feliz noche para todos, yo los dejo para que descansen, cuídense mucho y gracias nuevamente por la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes este espacio. Ha sido una experiencia maravillosa. Gracias a ti, Jorgito, y bueno, todavía no te zafas porque el otro semestre estarás dando verbo encarnado.